Bienvenidos a todos, gracias por venir a otra nueva serie de misterios. Hoy nos toca el episodio de El misterio de las momias de Tarim. Ustedes pueden notar aquí, para empezar, que es una momia. Una momia no necesariamente tiene que ser algo que lo envolvieron así como lo hacían en los egipcios, que creo que lo embalsamaban y le ponían como unas telas para conservar el cuerpo. Pero hay otros, porque momia es eso, que se conservó en el tiempo. No necesariamente hay que envolverlo. Por ejemplo, estos que ustedes ven aquí tienen todavía sus ropas originales, unos hasta conservan el cuero cabelludo. Entonces, lo misterioso de esto, y cuál es el gran misterio de esto realmente, es cómo es que, número uno, lo encontraron en un desierto que creo que se llama de Taklama, que está por China, por la parte noroeste, y ahí van a poder encontrar que, si se dan cuenta, ya hace frío. Ahí está la gente con chumpas, o sea, no es un desierto cálido. Por lo tanto, eso es lo que mantuvo a estos cuerpos en un buen estado de conservación, y aparte que esos cuerpos llevan más de miles de años. Ahorita les explico un poco. Número 2, encontrados en China, estas tenían facciones europeas. Esto es otro dato interesante, porque a pesar de que estaban en Asia, los cuerpos que encontraron todos tenían cueros cabelludos, ya sean rubios o pelirrojos. Entonces es bien interesante porque hasta conserva las trenzas, conserva la ropa que llevaban puesta. Entonces es súper extraño ese suceso. Número 3, algunos tenían gran altura. Por ejemplo, este cuerpo que encontraron tenía 2 metros de altura. Y estamos hablando de alguien que murió, probablemente era un anciano. Pero para que vos llegues de anciano con 2 metros de altura, probablemente medías más. Entonces ya tenemos varias cosas así bien extrañas. Primero, que estás en Asia, estás en un desierto, son altos y eran casi como europeos. Tienen entre 2 o 3 mil años de antigüedad, por ahí es que están tirando los datos los científicos. Entonces se cree que esas personas pararon ahí por el camino de la seda o por otras circunstancias, porque como es un desierto, ¿por qué te irías a establecer a un desierto? A menos que en esa época, en ese pedazo del desierto, hubiera vegetación y por eso la gente ahí vivía. Número 5, encontrados en una zona geográfica complicada, que era lo que les estaba mencionando. Este es el nombre del desierto, Taklamakan. Y es por esta zona donde, por ejemplo, hoy en día está China y aquí hay un montón de países árabes. Entonces, ya con estas dudas, llévenselas. Y ahorita vamos a recapitular un poco los 2 episodios anteriores, que era el del diluvio, que lo que llegamos y concluimos es que realmente existió con toda la evidencia que se presentó. Y el segundo punto es o en el segundo capítulo que vimos, que el ser humano antes eran de mayor estatura y hasta otros eran gigantes. O sea, teníamos las dos. Teníamos las versiones de personas que medían entre 3 o 4 metros y teníamos gigantes que podían llegar a entre 5 o 6 metros de altura. Entonces, eso es uno de los datos bien interesantes que presentó Iván y que ahí les comento cuando suba el video para que se puedan poner al día. Pero lo más interesante de todo esto es de que ya tenemos 2 cosas que supuestamente podrían sonar a ficción, pero realmente existieron. Y no solo eso, sino que hace un par de semanas, yo no sé cuántos han visto el podcast de The Wild Project o lo han visto en TikToks. Este arqueólogo que llegó ahí, imagínense, esto fue hace 2 semanas. Este arqueólogo ahorita se está haciendo famoso por una serie que tiene sobre el Atlantis, de que él encontró restos del Atlantis sin él querer. O sea, él no es como que sea un arqueólogo que se haya dedicado a buscar el Atlántida, solo era un arqueólogo normal. Y un día se puso a trabajar en la ciudad de Cádiz, que es un lugar ahí, una zona de costa en España, que le dijeron, mira que hay restos de cosas raras que hemos encontrado en las profundidades del mar, venite a ver esto. Lo fue a ver y todo eso, y empezaron a ver que empezaron a sacar como radiografía, no sé si es radiografía o bueno, volaban drones y lograban obtener un mapa del submarino de cómo estaba todo, y se dieron la sorpresa de que coincidía con un montón de datos que daba Platón sobre la Atlántida. Entonces se metieron todavía a observar más y se dieron cuenta que la ciudad había sido destruida, pero todo iba hacia una sola dirección. O sea, todo iba hacia el norte. Entonces ellos decían, ok, esta ciudad se destruyó de una forma de cataclismo y era todo circular y se viera todo perfecto. Como que empieza a coincidir de que puede ser la Atlántida lo que están buscando. Y como él decía, y si no es la Atlántida, pues es un gran descubrimiento de una ciudad que no teníamos ni la menor idea que existía
y que es muy vieja. O sea, eso es otra cosa que él dijo. Es muy vieja la ciudad y tenían alta tecnología para trabajar. Es otro dato que tira la teoría de la evolución, porque ¿cómo es posible que estas civilizaciones que llegan a ser hasta más antiguas que los mayas y otras civilizaciones que conocemos y tenían ya como capacidades impresionantes? Entonces vamos a ver solo un pequeño resumen de lo que él dice, que nos va a acompañar durante toda la presentación. Ponemos ovnis y alien aparte. Venga, ¿hay alguna prueba, ya que estamos con esto, hay alguna prueba arqueológica que tú hayas visto de que pueda haber algún tipo de contacto histórico o no? ¿O esto es ciencia ficción y lo dejamos fuera? Yo tengo una cosa absolutamente clara. Es que el ser humano, es decir, la civilización humana, música, leyes, escritura, comida, que es cultura también, claro. Escultura, arte, navegación, comercio, ¿vale? Todas estas cosas que nosotros consideramos cultura o civilización humana, que nosotros consideramos algo que ha existido solo 4.500 años, 6.000 años, esto es mentira. No es que es mentira, es que el mundo académico es la única cosa que sabemos. Es decir, si nosotros podemos decir con claridad, con certeza, que había una civilización hace 4.500 años en Mesopotamia. Sí, que se considera la primera, ¿no? El inicio de la civilización. Pues ahí humana. Se queda. Pero cada año una nueva clave sale, un nuevo descubrimiento que cambia esto. Ocurre siempre. Después del trabajo que hemos hecho nosotros y después de lo que yo he visto, poniendo las cosas supernaturales aparte, una cosa que yo tengo claro es que la humanidad es muy antigua. Muy antigua. Y estoy hablando de humanidad avanzada. Sí, civilización, vamos. Civilización avanzada. Si tú piensas de los avances tecnológicos que hemos hecho como civilización en los últimos 300 años, que son, estamos viviendo en lo que se llama The Industrial Revolution, hace 300 años. Pero tú has visto los mecanismos de guerra que tenían los romanos o los griegos. Impresionante. Entonces, cuando yo veo las pirámides, que no son tumbas, las pirámides no son tumbas. No son grandes algunas tumbas. Son tumbas. Ajá. Pero la pirámide de Giza no son tumbas. ¿No? No. Nunca han descubierto un cadáver ahí dentro. ¿Tú lo sabías esto, no? No han descubierto... No hay ningún sarcófago con cadáveres. Y encima tú entras y no hay jeroglíficos. Sí, jeroglíficos. Jeroglíficos, no hay. Entonces, y tú entras por esos túneles tan pequeños que parecen más funcionarios que decorativos. Vale, sí, funcionales, ¿no? Funcional, no es un sitio donde quieres invitar un montón de gente para algo religioso, no. Un túnel así. Sí, tienes que ir incluso a cuatro patas, agachado. Es más funcional que... Y dice, ¿qué era eso? Claro, entonces, ¿por qué? ¿Qué era esta estructura? No era una tumba, no era. Y si tú piensas que los antiguos egipcios Sí, egipcios. estaban antiguamente educando sus niños sobre la época anterior, como si ya fuera una época mucho más antigua. Hay algo ahí que no encaja. ¿Tú crees que hay una civilización o civilizaciones anteriores a las primeras que nosotros reconocemos, que sería la sumeria, la egipcia, que eran muy avanzadas también? Sí. Y que ellos sí que sabían que existían. Exactamente. Y que es lo que incluso podemos confundir hoy con dioses, ¿no? Efectivamente. Dioses, familias ricas con poder. Hay varios temas que salen siempre en la historia, mitología de todo el mundo. Hay algunas historias muy curiosas que no se pueden evitar y la tienen todas las mitologías antiguas. Todas.
el tema de el diluvio. La tienen todas. De un desastre, un cataclismo global. El tema de gigantes. El tema de gente con larga vida, dioses, como quieres llamarla. Y son temas que todas las civilizaciones, las mitologías antiguas tienen en sus textos. Y yo me pregunto, hombre, esto es curioso. El tema del diluvio lo sabemos qué ocurrió. Eso se puede medir. Esto ya está estudiado. Younger Dryas Period. Nosotros sabemos que hace 11.400, 11.600 años había un evento tan terrible y no se sabe qué era. Tenemos teorías. Hay teorías saliendo que yo creo en ellas que era un cometa. ¿Por qué un cometa? Porque hay motivos ahí. ¿Sí? Algo que provocó un gran tsunami, por ejemplo. Un cometa no es igual a un meteorito. Un meteorito, ¿no? Un poco diferente. Es la mayoría agua congelada, con un núcleo duro, con silicona, arena. Pero algo. O sea, el diluvio universal. Que es que aquí lo conocemos por el cristianismo, evidentemente, ¿no? La historia de Arca de Noé. Que la hemos un poco copiado, ¿verdad? De las historias antiguas. Puede ser que fuera un meteorito o un cometa. Un cometa, un meteorito. Que provocó un tsunami o... Un reset. Un reset. Y el tema de la Biblia muy interesante. Porque la Biblia es... The Old Testament es la base de las 3 religiones más grandes de la tierra, del mundo. Pero no son las solas que tienen la mitología esta. Todas la tienen. Entonces, el tema de la Biblia empieza con el reset. Lo que estamos haciendo nosotros es mirando qué había antes. Hombre, si había gente que podría construir una pirámide en Giza, o 3 o más, con 2 millones de piedras, como si fuera nada. Hombre, ¿tú piensas que eran gente con un bastoncito? Y, ¿sabes lo que digo? O sea que tú ahí sí que por eso descartas entonces cualquier tipo de teoría alienígena. Hombre, mira, sobre el... No habéis encontrado nada, mira, digamos, no que digas tú... Si nosotros, si me lo preguntas a mí como persona... Y me lo preguntas como el trabajo, yo no lo mezclo con el trabajo que estamos haciendo. Interesante que habló de este reset y está diciendo, está estudiado esto. Y todos los arqueólogos, ya los científicos, hoy en día admiten y aceptan el diluvio. Pero ahí es donde ya entra como en una controversia porque entonces la teoría de la evolución no es la teoría de la evolución. Porque si para que se dé ese reset debería de empezar la evolución otra vez y esperar millones de años. Lo cual es algo que no ha sucedido. Entonces, realmente hubo una humanidad antes, hubo un diluvio y casualmente este gran reset empieza con Noé. Entonces, la civilización se inicia nuevamente con Noé y su familia. Y hay 8 personas. Hay otra información, no se las quise poner porque se hace muy larga la presentación, pero hay un ministerio que se llama Little Light Studios, donde hablan de cómo se dio la civilización china, por ejemplo. Y la civilización china, una de sus letras más antiguas, para explicar como una palabra, que creo que es una familia o algo así, siempre pone un barquito con 8 personas. Y eso es de la civilización asiática. Entonces ellos no tenían la Biblia, sin embargo, sus letras te tiran a una misma conclusión que es Noé. Entonces venimos que este reset empieza con la familia Noé y todos venimos de Noé. Y que también habían gigantes, imagínense. Pero ¿de dónde salieron las diferentes etnias que conocemos hoy si todos venimos de Noé? O sea, estas son las etnias más fuertes. Hay un montón, hay demasiadas. Pero agarremos como que las más fuertes que existen. Está el africano, el hindú, el árabe. Puse hindú por no decir la otra palabra. Asiático y anglosajón. Entonces tenemos estas etnias que si ustedes las ven bien dicen no es posible que vengamos de una sola familia, ¿verdad? A menos que se cumpla como lo que vimos en la presentación anterior de Iván, donde mostraba no tanto una evolución, sino una adaptación. Pero veamos si eso es posible.
Entonces las etnias serán castigos divinos, porque por ahí, hasta dentro de mi iglesia he notado que hay gente que agarra unos versículos y dicen, de aquí vendrían las etnias. Ya agarran una que yo le puse el mito de Cam. Esto lo encontramos en Génesis 9, 20, 27. Y les voy a contar un poquito la historia de cómo sale eso leyendo esta parte. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y vivió del vino y se embriagó, o sea, se puso muy borracho y quedó al descubierto en medio de su tienda, o sea, desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Aquí hubo un pecado y al parecer era un pecado de adulterio. Por eso cuando dice lo vio o le conoció, era como tener relaciones. Entonces, y se aprovechó del viejito, ¿verdad? Entonces el otro viene y lo maldice, dice, no puedo creer lo que has hecho, ¿verdad? Entonces será siervo de siervos. Y la gente cree que de ahí sale una etnia, que es la de la esclavitud, de la piel oscura. Entonces se cree que de ahí viene el color de la piel para identificar quiénes serían los siervos de siervos. Entonces ya todos conocemos la historia de la esclavitud y creemos que es la de la piel oscura, ¿verdad? Pero ¿será esto cierto? Porque hay gente que se agarra de ese versículo para poder explicar por qué existen diferentes etnias. Veamos bien, leamos qué aconteció con Canaán, porque supuestamente de esa descendencia deberían de haber venido estos siervos de siervos, ¿verdad? Entonces, miremos en el versículo de Números 13:33, dice, también vimos allí gigantes, ojo, aquí está hablando gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos, o sea que estos gigantes los miraban a ellos como que fueran insectos. Porque estas langostas son langostinos, son como los grillos. Entonces Canaán, eran gigantes los que habían ahí. No me suena que eran siervos de siervos. Entonces esta es la zona geográfica de Canaán. Esto era el mapa antiguo y este es el día de hoy. Aquí está Líbano, aquí está Israel, Siria, Jordania y aquí abajo Egipto. Entonces yo que bien recuerdo, aquí no hay como una civilización de siervos, ¿verdad? Es más, en la época de Josué, habían gigantes y estaba David, el rey David. Si nosotros miramos la actualidad hoy en Israel, Gal Gadot, que es una actriz famosa igual que Natalie Portman, ellas son de ese lugar y no se me hacen siervo de siervos. O sea, se ha mantenido una línea la cual no es congruente a agarrar el versículo, por lo que se descarta el mito del siervo de siervos como castigo étnico. No tiene nada que ver el castigo étnico acá. Pero entonces, ¿cómo se dieron las etnias? Seguimos con la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí retomamos al tema de las momias de Tarim. Si nosotros venimos y miremos bien cómo ellos estuvieron en esta zona, entonces la Biblia puede resolver ese misterio de estas momias. Porque al día de hoy, la gente le pone misterio porque no se apoya a la Biblia, sino que se quieren apoyar de sus propios descubrimientos científicos y como no coincide con la teoría de la evolución, entonces es un misterio. Pero si lo agarramos desde la Biblia, lo podemos resolver. Entonces, claro que sí, veamos el caso del rey David. Entonces, apariencia física del rey David lo encontramos en 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio el rey David. Ojo con eso. Hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. O sea, el rey David era rubio, de ojos claros. Según ahí dice que era hermoso. En la época del rey David también había gente de gran altura. Tenemos en 1 Samuel 17:4 que menciona que Goliat medía 6 codos y 1 palmo, lo que equivale aproximadamente a 9 pies y 9 pulgadas. Que en metros sería 3 metros de altura. Y eso que Goliat no era el gigante, él solo era de gran altura. Aparte eran sus hermanos que eran gigantes. O sea, imagínense qué tamaños tenían esas personas. Y todo eso en ese lado de Canaán. ¿Pero qué quiere decir entonces? Vamos a concluir con esto. Dice, si las momias de Tarim tienen entre 2000 a 3000 años, por lo que la época del rey David, ojo con esto, que fue en el año 1040, por ahí están los años antes de Cristo. Si ahorita llevamos 2000 años, más 1000 años de ahí, estamos hablando de 3000 años. Coincide con la misma época en la que se encontraron estos restos de las momias de Tarim.
Entonces podría ser que en esas mismas fechas la mayoría de gente por ese sector eran rubios y blancos. Número 2, que había gente rubia desde la zona del Mediterráneo hasta China. Y número 3, y que habitaban personas de gran altura por esa época. Entonces, las momias de Tarim nos están tratando de decir que en efecto las historias bíblicas son reales. O sea, que ese misterio sí se podría hacer. Entonces, por lo que hace sentido la existencia de esas momias que perdurarán bien por el clima, porque era lo que les decía al inicio, que esa zona, a pesar de que es un desierto, ese frío logra mantener en buen estado la condición de los muertitos. Entonces, ok, contestamos el misterio de las momias de Tarim, pero falta de cómo se dieron estas etnias, ¿no? Entonces, según algunos científicos y teóricos evolucionistas, y ustedes esto lo pueden poner en Google, dice, la hipótesis científica, escuchen esto, más aceptada, esto es lo que acepta la academia, es que los primeros humanos modernos, Homo sapiens, surgieron en África hace unos 200,000 años. O sea que desde Sudáfrica supuestamente pasó de ser mono a esta persona. Y todavía algo medio discriminativo, como se parece, entonces creemos que de ahí viene. Pero esa es la teoría. Y vimos que miles de años antes, estábamos viendo gente rubia por esas zonas, entonces como que no haría sentido. Pero según la Biblia sería adaptación y no evolución. Entonces, como vimos en el episodio pasado que Iván explicó, tenemos algo de que los gigantes venían y después llegan a ser todas las etnias que hoy conocemos. ¿Cómo se da esto? Bueno, este es un ser antidiluviano, era perfecto, de gran altura, en belleza, en todo lo que quieran, en todas las condiciones físicas y probablemente, esto es una probabilidad, esto es una hipótesis, era blanco. Pero ¿por qué era blanco? Les voy a explicar por qué. Después del diluvio salen todos los diferentes tipos de etnias. ¿Qué pasa cuando sucede el diluvio? Bueno, en el Génesis menciona que Dios separó las aguas y para el diluvio se abrieron los cielos, dice en el Génesis. Entonces, que cuando Él crea la tierra, separa las aguas. ¿Qué quiere decir? Y no llovía. Solo era un rocío de la mañana que caía sobre todas las plantas y con eso era más que suficiente. La gente era a gran altura, las comidas eran buenas, etc. Entonces la gente llegaba a tener grandes tamaños y eran perfectos. Tanto así que esa capa de agua que existía en la atmósfera era lo que permitía cuidar de la piel de las personas. Por lo tanto, era como que obvio que iban a ser blancos. ¿Por qué? Porque no les estaba haciendo ningún tipo de pigmentación dentro de la piel, no les estaba quemando, no lo necesitaban. Pero termina el diluvio, porque se abrieron los cielos, ¿qué quiere decir? Cae la capa de atmósfera que estaba, y hoy en día tenemos nubes que ayudan a como menguar eso. Esa es la hipótesis que podría ser la más factible, y por eso se empiezan a dar las diferentes etnias, tal como pasa como con los animales con las diferentes razas, y que después del diluvio pasamos por un proceso de adaptación como las diferentes razas de animales, que se empiezan a cruzar por diferentes regiones y por diferentes climas. Entonces eso permite que la persona empiece a tener formas diferentes y capacidades físicas diferentes, así tal cual también sucede con los animales. Entonces, o sea que la adaptación de las etnias fue por el clima y zona geográfica. Habrá otro factor. Les voy a poner un videito para que vean a este doctor que habla mucho de alimentación. De trucos, de cirugías y de procesos que prometen hacerte más atractivo. Pero rara vez escuchamos hablar de un tipo de alimentación que nos va a hacer más atractivos y además ayudarnos a alcanzar nuestro potencial genético. Este video te trae exactamente eso, la dieta en detalle que a lo largo de la historia se ha considerado como más efectiva para potenciar nuestra belleza y nuestra simetría, incluso en diferentes culturas. A principios del siglo pasado, el Dr. Price viajó por las partes más aisladas del planeta estudiando las dietas de las tribus y los grupos étnicos que no habían sido modificadas por el mundo industrializado. Su objetivo tenía que ver con la salud bucal y de los dientes y terminó demostrando, como seguramente viste en mi video más popular, que las alteraciones de la belleza y de la simetría no son necesariamente genéticas heredadas de nuestros padres, sino que son adquiridas también por malos hábitos. Este doctor estudió a personas en Sudamérica, en Polinesia, tribus africanas, aborígenes australianos e incluso maoríes de Nueva Zelanda. Y obviamente a medida que estudiaba a distintas etnias, progresivamente reconoció los denominadores comunes, las cosas que tienen en común la dieta que hacía algunos pueblos más atractivos que otros. Por ejemplo, estas dietas tenían 4 veces más vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas del grupo B y C, que la dieta moderna occidental, y en algunos casos hasta 10 veces más vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K.
que ya vas a ver por qué son absolutamente claves. Estos nutrientes son importantes por funciones a las que no le damos importancia, pero que afectan a nuestro cuerpo y a nuestra belleza de una manera radical. Para no hacerte perder un segundo, si no te importa nada del por qué, te voy a decir cómo es la... Entonces, les recomiendo que vean el video, pero es bastante largo, pero nos respondió algo. ¿Y qué quiere decir? Que usando el ejemplo de la piel oscura, es que tenemos datos importantes: clima, zona geográfica y tipo de alimentación, y eso puede cambiar tu estado físico y genéticamente crear una nueva etnia prácticamente. Entonces vamos a usar el ejemplo del africano, de la piel oscura. Esta piel es con mayor resistencia a los rayos del sol por vivir en lugares de mayor exposición al mismo. ¿Qué quiere decir? Estas tribus que se dieron cuando la familia de Noé empezó a expandirse y llegaron hasta la zona africana, ¿cuántos lugares hay ahí de mucha vegetación? Algunos que sí, otros que no, y hay mucha exposición al sol. Entonces, ¿qué sucede con esta gente? Por muchos lugares desérticos comían en mayor proporción carne. Porque si yo estoy en un desierto y me estoy exponiendo al sol, ¿qué voy a comer si no hay tanta vegetación? Tengo que cazar animales para poder sobrevivir. Entonces, mi piel se oscurece para poder aguantar más tiempo en el sol y mis facciones físicas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora se está dando una etnia que es para cazar. O sea, los africanos son etnia de cazadores, de resistencia al clima, resistencia de respiración. Son capaces de correr muchos kilómetros, tener una fuerza mucho mejor. Ellos están prácticamente ya adaptados para poder ejercer en eso, pero no ejercer en otros temas que los voy a explicar después. Por lo tanto, su adaptación es de cazadores y que tienen facciones físicas mayores para la caza. Por ejemplo, ojos grandes, porque necesitan tener un panorama más completo para poder cazar a los animales. Las fosas nasales, si se dan cuenta, son mucho más grandes. ¿Por qué? Se oxigena mejor. Puede aguantar más tiempo todavía corriendo y resistiendo y poder obtener su alimento, porque el cuerpo se adapta para poder sobrevivir. La otra parte es que tienen una herencia hereditaria genética de sufrir hipertensión. Mi hermana mayor llevó la línea cardiometabólica en una farmacéutica y me dijo que siempre cuando invitaban para temas de medicina cardiovascular, solo invitaban a gente de piel oscura, porque todos tienen genéticamente sufrir hipertensión, debido a que toda su vida pasaron comiendo carne. Entonces, obviamente, como no tenían otro tipo de alimento, las carnes animales tienen mucha grasa saturada y eso es lo que genera colesterol e hipertensión. Entonces se forma una etnia con una debilidad, así como también las razas de los animales. Uno puede saber de qué va a morir un tipo de raza de animal. Lo mismo pasa con nosotros por la adaptación que tuvimos en un lugar geográfico, clima, comida, cultura, todo lo que ustedes puedan, y hasta por las mezclas que uno hace dentro de los lugares, pues. Entonces uno empieza a mantener un solo cruce y esa etnia va a ser la que va a ser como mucho más predominante en la herencia. Entonces, conclusión, las diferentes etnias se dieron por un proceso de adaptación y no de evolución. Entonces, todos estos, nuestros ancestros probablemente la mayoría eran de piel clara, rubios, pero eso no los hace mejores, porque eso pensaron los alemanes en los 40 y por eso la Segunda Guerra Mundial, donde ellos llegaron a pensar que eso era una etnia superior la de ellos, y no tiene nada que ver eso. Lo que te hace superior es tu alimentación. Por eso es de que, regresando al ejemplo de la piel oscura, ellos tenían una mayor capacidad para poder hacer cosas físicas, por eso al día de hoy, ustedes miran solo el equipo del Real Madrid, casi todos son de piel oscura. ¿Por qué? Tienen mayor resistencia, pueden jugar mejor, tienen todo para las capacidades para poder aguantar un partido 90 minutos y poder meter goles, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, como civilización ellos en las tribus africanas no lograron sobresalir. Esa mentira de Wakanda Forever de que tenían una ciudad súper tecnológica es imposible porque no tuvieron la cantidad de nutrientes que ellos necesitaban para comer para poder ser una civilización más avanzada. O sea, para poder llegar a ser una civilización intelectual necesitas de ciertos tipos de alimentos. Imagínense eso. Entonces, este tema es súper interesante porque depende cómo comes tú, esa genética le vas a dar a tus hijos. Entonces, y hace sentido porque tú sos una fábrica. Entonces, si agarramos el espermatozoide que viene de alguien que comió mal toda su vida, que solo pasa comiendo Fruit Loops todos los días, va a venir algo deficiente ahí. Y la otra que conocí, es que ella también le gustan los Fruit Loops y por eso nos enamoramos. Entonces tenía esa deficiencia en sus óvulos y cuando se hace el feto y nace el niño,
va a tener una debilidad, puede que tenga cáncer a temprana edad, puede que ahorita últimamente por los tipos de comidas que hay en Estados Unidos, muchas personas están teniendo de 3 hijos, 1 autista, imagínense eso. O sea, ha crecido demasiado el nivel de enfermedades dentro de ¿cómo se llama? Los bebés de hoy en día. Y no tiene nada que ver el tema del color de la piel, sino que es el tema de la alimentación. Entonces, la alimentación, clima y de dónde nosotros nos desenvolvamos, eso va a generar una etnia diferente en un proceso de 300, 400 años. Por eso les decía lo del rey David y las momias de Tarín. Casualmente todos ahí en esa época, como que la mayoría eran blancos y rubios. Pero a medida que se fue acercando más el tiempo de Cristo y más adelante, empiezan a haber adaptaciones diferentes genéticas. Pero eso no es nada malo, es algo muy bueno. Entonces, las momias de Tarim nos evidencian que nuestros ancestros eran similares genéticamente. Fíjense qué interesante esto. La reflexión, y esto lo encontramos en Proverbios 2, 3, 7. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscareis y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Por qué esta reflexión? Porque la Biblia nos da la inteligencia y la sabiduría de entender lo que sucedió en nuestro pasado y el panorama completo de lo que va a suceder en el futuro. No le creamos tanto a los hombres a veces cuando nos dicen una teoría de la evolución y venimos del mono y etcétera, cuando ya varias veces hemos expuesto aquí que no es posible, y sobre todo hoy la comunidad científica está dándole la razón al tema del diluvio, al tema de los gigantes. El tema de los gigantes, como lo vimos en el episodio pasado, callaron a los arqueólogos en esa parte y después hay un silencio a partir de esa época al día de hoy, porque en esa época donde empieza el silencio es donde empieza a salir Charles Darwin con sus teorías de la evolución. Entonces hay un tema que nos vienen empujando, programando, por así decirlo, lamentablemente un tema de conspiración, que puede ser que sea para que nosotros no creamos en la palabra de Dios y nos desviemos y nos confunda a Satanás, como bien nos dice en Apocalipsis. Entonces, este era el episodio de hoy que era importante para poder unirlo al tema del diluvio y los gigantes y entrar ya porque han desaparecido civilizaciones importantes, que están entre los mayas, los seres de Teotihuacán, Yonaguni, hasta el Atlantis. Entonces de eso vamos a platicar la otra semana, entre 2 semanas, perdón. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario.